Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Estamos a 25 de septiembre, Ecuador de la penúltima semana. Recordar que la semana que viene, el 30, cae en lunes, por lo tanto, prácticamente con esta semana daríamos cerrado el trimestre. Como siempre, vamos a dar un par de minutos para que el resto de asistentes puedan entrar, ¿de acuerdo? Y daremos comienzo al Morning Meeting. Confirmarme, por favor, que se ve correctamente ahora mismo lo que es la cabecera de Morning Meeting y se me escucha correctamente. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Como siempre, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Morning Meeting del Ecuador de esta semana. Básicamente tenemos mucho movimiento de cara bueno, a confesiones políticas o a comentarios que se han hecho públicos por parte de los principales mandatarios mundiales. Lógicamente, quien abandera esto es Donald Trump. Y bueno, pues lo que tenemos hoy, los primeros o los principales puntos básicos de la sesión vienen marcados en primer lugar por la decisión que tomó ayer por la tarde el Tribunal Supremo del Reino Unido, que finalmente falló de manera unánime en contra del primer ministro británico Boris Johnson. Considera que fue ilegal la suspensión del Parlamento durante las 5 semanas, ¿no? Así que deberá retroceder esa posición y eso permite a la oposición pues, tener ese tiempo suficiente para tomar y estudiar medidas que eviten bueno, pues, que el Brexit sea duro, ¿no? Un hard Brexit sin acuerdo. Aunque esto realmente hay que tener en cuenta que un Brexit duro simplificaría las cosas, porque no da pie a negociación. El Brexit duro es lo que es y punto. El tema está que el dilatar la negociación, que es lo correcto, lógicamente, estamos en un mundo globalizado, pero mayoritariamente en democracia, para establecer los puntos clave para que, bueno, si Reino Unido por votación y por referéndum decidió en su momento que querían salir de la Unión Europea, pues se establezcan los puntos en el que al menos las dos partes, no que ganen las dos partes, sino que pierdan lo menos posible ambas, ¿no? Entonces, ahora mismo el punto más sensible está en relación a la frontera con Belfast, con la eh, con Irlanda del Norte, ¿no? La frontera y bueno, pues un poco ese sentimiento muy similar pues al tema, al caso catalán, ¿no? Pero muy distante porque Irlanda del Norte de por sí es considerado un país, mientras que en España pues es algo totalmente diferente, simplemente una comunidad autónoma. Continuamos, lógicamente, con la guerra comercial. Ayer y, bueno, de manera sorpresiva, recordemos que Donald Trump se presentó en la cumbre por el cambio climático y aparte en su discurso ante la ONU, pues volvió a recordar que Estados Unidos no aceptará un mal acuerdo con China. Eso da cierta inflexibilidad a la hora de poder negociar y establecer puntos en común con el gigante asiático, que bueno, recordemos que la comitiva china acudirá el próximo 7 de octubre a Estados Unidos, a Washington, para bueno, pues, entablar las conversaciones e intentar alcanzar un acuerdo. En principio, esas reuniones llevarán
poquitos días, prácticamente hasta el 12 se supone que oficialmente termina la ronda de negociación y en esos, bueno, pues 5 días pues verán cómo lo arreglan, ¿no? También, sin salirnos de Estados Unidos, pues acaban de, bueno, pues la apertura del proceso de un impeachment, es decir, una reprobación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pues es un jarro de agua fría, ¿no?, a la incertidumbre actual sobre la situación política de Estados Unidos, y que normalmente este tipo de incertidumbres no gusta absolutamente nada a los inversores, que aunque puede que una gestión política sea o no del agrado, un impeachment incorpora el componente de incertidumbre a la hora de, bueno, ver cómo pueden desenvolverse los mercados, ¿no?, por las decisiones que se pudieran llegar a tomar. Entonces, hay que tener muy claro que este tipo de decisiones bueno, pues no vienen nada bien, primero, al proceso legislativo, al proceso político para las próximas elecciones del año que viene de Estados Unidos, donde, lógicamente, Donald Trump deberá afianzar su posición para volver a ser elegido presidente, pero un impeachment, un proceso de impeachment prácticamente se va a poner en duda y en cuestión absolutamente todas las medidas que vaya a tomar de ahora en adelante y algunas de las que ya ha tomado, ¿no?, de las que tiene previsto tomar. Entonces, habrá que ver veremos, de hecho, cierta volatilidad, principalmente correctiva en la renta variable, y de cara pues a este tipo de incertidumbres veremos subidas en materias primas de índole preciosa, el oro, la plata, y por supuesto subidas en precio en la renta fija, ¿no? Es decir, huida del riesgo, bajadas de tipos de interés real de los bonos y, bueno, cobertura al fin y al cabo de los inversores. Viendo un poquito el mercado Forex, podemos ver que de los que más está subiendo, en este caso y con fuerza, es el dólar neozelandés. Ya se ha conocido que la decisión de tipos del Banco Central de Nueva Zelanda ha sido unánime y no van a mover los tipos de interés, también era lo que se esperaba, y esto está fortaleciendo la moneda respecto a absolutamente todos sus pares. Incluso frente al dólar, hay que tener en cuenta que ahora mismo el apetito por la compra de renta fija está bueno, pues haciendo que suban de precio y el dólar pues se revalorice. Tanto que prácticamente contra todos sus pares, a excepción bueno, pues del real brasileño y del dólar neozelandés, pues está revalorizando absolutamente frente a todo. El que más está subiendo con fuerza en proporción es el dólar neozelandés. En contrapunto, ¿a quién tenemos? Pues a la libra. Básicamente la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido hace que, bueno, pues vuelvan a verse ciertas incertidumbres en el mercado británico de cara, bueno, pues a las negociaciones que se puedan desarrollar de ahora en adelante, y, bueno, normalmente esto suele ocasionar una huida del mercado británico y en consecuencia una caída de la libra, ¿no? Básicamente esa es la situación en Forex. Si nos vamos a Asia, después del comentario que hizo Donald Trump, que he comentado antes, de que, bueno, no aceptará ningún tipo de mal acuerdo con respecto a las negociaciones de la guerra comercial, pues eso ha ocasionado que el mercado asiático pues prácticamente haya acogido de manera unánime retiradas, ¿no? Suelen ser impactos directos a las economías asiáticas que, bueno, se ven perjudicadas en su renta variable y en consecuencia pues en cierres negativos. Básicamente el Nikkei en el momento de la apertura del mercado caía un 0,46, el índice de Shanghái un 0,68 y el Hansen de Hong Kong pues aproximadamente un 1%. Vemos como ahora los futuros están corrigiendo un poquito mejor, y básicamente a excepción del Hong Kong Composite, que está prácticamente peor que cuando he hecho el comentario, pues bueno, básicamente esa es la tónica que podemos tener desde Asia. En relación a Europa, hemos empezado inicialmente con un signo mixto hasta que han confluido las aperturas del mercado del contado con la negociación que han tenido durante la madrugada los contratos de futuro, y lógicamente pues podemos ver como prácticamente las grandes economías de Europa pues están con correcciones por encima del 0,20-0,30%, a excepción del DAX, que ha caído un 0,27. Vemos como incluso la mejora del índice del consumidor de Francia, que ha sido el dato que hemos conocido esta mañana, que se esperaba un 102 y ha publicado un 104, parece no ser suficiente para compensar la incertidumbre actualmente que hay en los mercados, y el índice francés está cayendo tanto el contado como el contrato de futuro medio punto.
Podemos continuar, lógicamente, con los datos macro que tenemos para hoy, a excepción de los datos ya publicados, como la decisión del Banco Central de Nueva Zelanda y el índice de confianza de Francia, un poco por tener connotaciones a nivel europeo. Tenemos discursos de miembros del Banco Central Europeo, tenemos desde luego las ventas de casas nuevas de agosto de Estados Unidos a las 4 y el dato más importante de cara, bueno, pues a ver cómo está siendo el cambio en los inventarios. En este caso, el dato que tenemos sobre el petróleo es el de los inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. ¿Vale? Si le damos aquí, veremos la explicación, que es la Administración de Información Energética. Básicamente, en la descripción podéis ver qué es lo que nos va a indicar. En general, lo que tenemos en la tónica del mercado de hoy es correcciones respecto a principalmente lo que he dicho, comentarios de los principales mandatarios políticos que lógicamente tienen su repercusión en el sentimiento inversor. Y bueno, en las bolsas europeas se replican esos descensos, ¿no? Exactamente igual en Estados Unidos, correcciones. Ahora mismo los contratos de futuros de Estados Unidos con correcciones entre un 0,20 para el Russell 2000 y para, bueno, pues 0,23, 0,24, 0,30, liderando en este caso las correcciones Nasdaq, ¿no? Básicamente muchas de las compañías como Netflix están viendo correcciones muy fuertes en lo que va de año, pues arrastradas un poco por el sentimiento del consumidor principalmente. A partir de ahí, pues a nivel ya un poquito más local, podemos observar que el IBEX 35 pues es de los índices que también está bueno, pues compensando un poquito el temporal. Ya muy lejos quedan los 9.100 puntos que consiguió alcanzar durante estos días de atrás y bueno, todo parece indicar que de nuevo la referencia para el selectivo español son los 9.000 puntos redondos. Queda mucho en el movimiento que podemos ver ahora mismo aquí, pero desde luego la corrección pasa por volver a esa media de 100 sesiones, perdón, vamos a ver cuál es esta, la de 100 sesiones efectivamente como soporte dinámico del selectivo. Hay que ver que además a nivel interno pues tenemos primero noticias de que IAG va a ver la posibilidad de, bueno, pues de poder acudir a hacerse con la aerolínea del grupo británico Thomas Cook. Lógicamente ahora mismo están en saldo para poder cubrir el déficit de deuda y bueno, pues en su política de acreedores, pues lógicamente al mejor postor será probablemente el que se lleve el pastel. Y bueno, después de las últimas novedades en el Reino Unido, pues la filial del Santander en el país británico pues ha revisado a la baja lo que es el fondo de comercio del Santander, es decir, la valoración de la propia compañía la ha reducido aproximadamente en 1.500 millones para cubrir posibles desfases y pérdidas que pudieran acumular. De esta manera, pues compensando pérdidas con ganancia. Aún así, pese a estos ajustes, pues se ha comprometido a seguir pagando entre un 40 y un 50% de los beneficios obtenidos entre sus accionistas. Ya aquellos que hayáis visto los seminarios tanto del lunes por la tarde como del pasado jueves por la tarde respecto a cómo se ha desenvuelto el sector financiero después de la bajada de tipos de interés de Estados Unidos, pues bueno, la comparativa o la valoración respecto a las entidades bancarias como inversión, como accionistas de cara, bueno, pues a obtener rentabilidades, hay que tener mucho cuidado con ellas por el peligro que supone la volatilidad, ¿no? El impacto que tiene ahora mismo la coyuntura internacional en ese sector en concreto. Un poco por ver la valoración del Santander, como ya he comentado en alguna otra ocasión, totalmente, directriz bajista con un soporte tremendamente fuerte y de rango entre los 3 euros con 10 y los 3 euros aproximadamente y los 4 euros, básicamente un rango de 1 euro, ahora mismo está cotizando en la parte baja. En cualquier caso, la esperanza de subidas por encima de la directriz bajista de máximos decrecientes es muy complicada porque tiene muchísimo peso y es tremendamente técnico ese dibujo bajista, ¿no? Y como la política de Santander son scrip dividend, retribuir a los accionistas con más acciones, diluyendo el free float que hay actualmente en negociación en los mercados, pues hace muy difícil que el Santander por unidad de negocio pueda ofrecer la rentabilidad suficiente como para que el atractivo inversor sobre ella sea tan grande como para, bueno, pues incrementar las subidas en el precio de la cotización. Aparte de eso, pues en los instrumentos de
de materias primas, principalmente el Brent, hemos visto como después de haber alcanzado máximos de hasta $70 por barril, el petróleo ahora mismo corrige ya por debajo de los $62, básicamente soporte en los 61 y poco a poco, como ya hemos ido comentando, va cubriendo el gap que le falta por cubrir en su cotización. Por lo tanto, podríamos esperar caídas al menos hasta los 60,70, por hacer un poquito una estimación conservadora, de cara, bueno, pues a ver si después de ese movimiento pudiera haber una corrección. En el caso del Texas, exactamente igual. En este caso, la corrección puede ser un poquito más grande porque la horquilla es un poquito más grande, pero pasaríamos de ya haber cerrado antes de los ataques con drones en Arabia Saudí a las refinerías por encima de los 55,69, ahora está cotizando en 56,62. Básicamente estamos hablando, pues bueno, de menos de un dólar de diferencia, lo que le quedaría por cubrir ese gap. Y por supuesto, la pérdida de interés por el riesgo está haciendo que el oro, se mantenga por encima de los $1.530 por onza. De hecho, el movimiento, la abertura, el tamaño de la vela es muy pequeño, por lo tanto hay cierta prudencia en los mercados y en referencia a la renta fija, pues podemos ver cómo, a ver si lo podemos ver por aquí, tanto el bono a 10 años americano cotiza con subidas, de hecho lleva ya prácticamente una semana y media que no para de subir en precio desde los $128 hasta prácticamente los 130 a 131, y en el caso del Bund alemán exactamente igual. Su sensibilidad es un poquito más pequeña porque lógicamente las emisiones de deuda americana son muchísimo más grandes que las de Alemania y bueno, en el mismo caso anterior nos queda muchísimo gap por cubrir en la cotización en precio de la renta fija y de las emisiones de deuda. Por mi parte nada más, como siempre daros las gracias por vuestra asistencia, espero que los comentarios hayan servido de ayuda para que bueno, podamos atacar a la sesión de hoy. Recordar que a las 10 tendréis publicado en la plataforma la apertura de mercado, la pequeña píldora de 3 minutos de duración más o menos para bueno, pues ver cómo ha arrancado el mercado. Como siempre, con las novedades que nosotros ofrecemos, tenéis en la plataforma y en la página web la posibilidad de descargar la primera parte de un informe que consta de 3 partes, bueno, pues donde se han consultado a traders y expertos de todo el mundo respecto a con la coyuntura actual qué es lo que podemos hacer o a qué nos podemos enfrentar. Espero que os lo descarguéis, que sea de vuestro agrado y sobre todo de vuestro interés. Y bueno, por mi parte nada más. Pasar un buen día, muchísima suerte con vuestras inversiones y nos vemos en próximos seminarios. Recordar que el próximo seminario por la tarde será mañana, lo dará don Daniel García y probablemente trate temas relacionados con el petróleo, que ahora mismo pues son las publicaciones que nos quedan por saber. Probablemente vendrá a la deriva del comentario que sepamos esta tarde del inventario de petróleo. Lo dicho, muy buenos días, un saludo, feliz miércoles y hasta la próxima.